Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy nos sumergimos en una historia que desafía la razón. Un relato que te hará cuestionar la fina línea entre el arte, la locura y el destino. Porque dicen que la risa es un reflejo del alma, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando esa risa nace del dolor más profundo? Prepárense, porque esta es la historia de Subridence, el hombre que transformó su oscuridad en un lienzo, y su arte en una maldición. Quédense hasta el final, porque esto se pone realmente intrigante. Retrocedamos en el tiempo hasta 1972, en un pequeño y sombrío pueblo industrial del este de Europa. Ahí, en medio del humo de las fábricas y el silencio de la posguerra, nació Lucas Bargangún, nombre que, con el tiempo, se perdería bajo la sombra de su alter ego and Subridence. Lucas no tuvo una infancia común, era hijo de un payaso ambulante, un hombre cuyo sustento dependía de las risas ajenas, y de una costurera enferma, cuya vida se iba apagando lentamente. Su mundo giraba entre el olor a serrín de la carpa del circo, los aplausos vacíos y las risas forzadas que su padre ofrecía al público, un ambiente donde la fantasía se mezclaba con la cruda realidad de la subsistencia. Capítulo 1. El niño que no podía llorar. Entre 1978 y 1985, la infancia de Lucas transcurrió dentro de las carpas descoloridas del circo familiar Osel, un conjunto de artistas itinerantes que recorrían los olvidados pueblos fronterizos. Un día, cuando Lucas tenía apenas 6 años, la tragedia golpeó con fuerza a su madre. La dulce costurera falleció a causa de la tuberculosis. Los pocos testigos de aquel entierro recuerdan algo inquietante. Mientras los adultos lloraban y el luto cubría el pequeño grupo, Lucas no derramó ni una sola lágrima. En su lugar, el niño esbozó una sonrisa, una mueca extraña que heló la sangre de quienes la vieron. Poco después de este evento traumático, comenzaron a manifestarse los primeros y perturbadores signos de lo que más tarde sería diagnosticado como trastorno esquizoafectivo. Lucas empezó a escuchar voces internas, a experimentar ataques de risa repentinos e incontrolables, y desarrolló una obsesión casi febril por pintar rostros sonrientes. No eran sonrisas dulces y alegres, sino caricaturas grotescas, casi distorsionada, que aparecían por doquier, en las paredes de las carpas, en los espejos empañados, incluso en los rostros de los animales del circo. Un antiguo artista del circo Hassel, con la voz temblorosa, lo recordaba así: decía que si alguien dejaba de sonreír, moriría esa noche. Por eso pintaba las carpas, los espejos, hasta los caballos con sonrisas grotescas. Era su forma de protegernos. Creía él a una sonrisa forzada, una barrera contra la oscuridad que sentía crecer en su interior. Capítulo 2. El incidente del espejo. Llegamos a 1986, un año que marcaría un antes y un después en la vida de Lucas y en la historia del circo Osel. Durante una presentación en Bratislava, en medio del bullicio y las luces del espectáculo, Lucas sufrió una descompensación devastadora. En un acto de desesperación o de una mente fragmentada, rompió un espejo del camerino. Con los fragmentos en la mano, y ante la mirada atónita de algunos compañeros, se hirió el rostro. Trazó con su propia sangre una sonrisa extendida, una mueca que abarcaba sus mejillas, como si quisiera llevar a la realidad las caricaturas que tanto dibujaba. Fue en ese momento, en ese acto de automutilation artística, que adoptó el nombre que lo haría infame and Subridence, del latín, el que sonríe. A partir de ese incidente, el circo Osel comenzó a forjar una reputación inquietante. Dejó de ser un circo más para convertirse en el circo de la risa eterna. La fama crecía, pero no sin un matiz de terror. Muchos espectadores hablaban de experiencias extrañas, animales que parecían hipnotizados con sus sonrisas fijas, luces que parpadeaban al ritmo de las risas de los payasos y los propios artistas del circo que aseguraban no recordar nada de lo que pasaba después de cada show. El circo se estaba transformando, impulsado por la visión distorsionada de Subridence, y la risa, de ser un símbolo de alegría, empezaba a convertirse en un presagio. Capítulo 3. La época maldita del circo Osel, entre 1987 y 1993. El circo Osel,
Con su Breedens al frente, se convirtió en un fenómeno itinerante, llevando su peculiar espectáculo a través de Alemania, Hungría y Checoslovaquia. Pero con la fama llegaron también los accidentes, cada vez más frecuentes y macabros. Un trapecista cayó en plena función ante una audiencia horrorizada. Una niña desapareció misteriosamente tras el espectáculo, dejando solo un rastro de incertidumbre. Y un incendio devastó una de las carpas principales, consumiendo todo a su paso. Lo más escalofriante de todo era la reacción de Sue Breedens. Lejos de ocultar las tragedias o de intentar mitigarlas, las incorporaba de forma grotesca a su show. Cada muerte, cada desgracia, se transformaba en una nueva obra de arte para su retorcida visión, como si el dolor y el sufrimiento fueran el combustible de su creatividad. Un testigo de esa época, con voz grave, lo describía así: era como si el dolor alimentara su creatividad. Cuanto más oscuro se volvía el circo, más sonrisas pintaban. El circo Hassel dejó de ser un lugar de entretenimiento para convertirse en un oscuro reflejo de la mente de Sue Breedens, un espectáculo donde la risa y el horror bailaban juntos bajo la misma lona. Capítulo 4. Diagnóstico y encierro. La espiral descendente de Sue Breedens culminó en 1994. Durante un espectáculo en Viena, en la cúspide de su extraña fama, sufrió un brote psicótico severo que hizo imposible continuar el show. Fue internado en el reconocido hospital psiquiátrico de Steinhof, donde finalmente recibió un diagnóstico que puso nombre a su particular infierno: esquizofrenia paranoide con episodios de disociación artística. Los años que siguieron, hasta 2001, fueron de encierro, pero no de silencio. Dentro de las paredes del hospital, Sue Breedens no dejó de crear. En ese tiempo, realizó más de 300 dibujos y bocetos, todos ellos con el mismo motivo recurrente en rostros sonrientes. Pero no eran sonrisas de alegría, sino muecas distorsionadas, algunas aterradoras, otras melancólicas, todas impregnadas de una frase obsesiva que escribía una y otra vez: dejo de sonreír, el circo muera en su historia. La del enigmático artista del circo Hassel comenzó a circular en revistas especializadas, tanto de arte como de criminología. Para algunos, era un genio incomprendido, un alma torturada que canalizaba su dolor en una expresión única. Para otros, un monstruo disfrazado de artista, cuya locura había sembrado el caos y la tragedia. Capítulo 5. El regreso del silencio. El año 2002 trajo consigo un giro inesperado. El circo Hassel, que había estado en la sombra desde el encierro de Sue Breedens, resurgió bajo una nueva dirección, o eso se decía, pero los rumores eran persistentes y perturbadores. Se susurraba que Sue Breedens había escapado del hospital y que había reaparecido, de forma anónima, como asesor artístico del circo. Los nuevos espectáculos eran aún más inquietantes que antes. El público no era simplemente un espectador, era parte de una experiencia inmersiva. Entraban en una carpa oscura, donde el silencio era interrumpido solo por risas, risas sin rostros, risas que parecían venir de todas partes y de ninguna. Se reportaban desmayos, visiones y ataques de pánico entre los asistentes. Nadie podía confirmar si Sue Breedens estaba realmente allí, entre las sombras, orquestando el terror. Pero cada función, sin excepción, terminaba con una sola frase proyectada en las viejas telas de la carpa: gracias por seguir sonriendo. Una frase que, de ser un agradecimiento, se convertía en una amenaza velada. ¿Estaba Sue Breedens controlando el circo desde las sombras? ¿O su legado había trascendido su propia presencia física? Capítulo 6. El archivo perdido. Avanzamos hasta 2017, cuando un documentalista independiente, en su búsqueda de tesoros olvidados, se topó con una maleta en un polvoriento mercado de antigüedades en Praga. Lo que encontró dentro iba a cambiarlo todo. Una vieja cámara de 8 milímetros, con grabaciones inéditas del circo Hassel, capturando momentos que nadie había visto antes. Pero lo más impactante era una carta, escrita a mano, firmada por el mismísimo Sue Breedens. El mensaje era corto, pero escalofriante: en el circo no murió. Vive en los que lo miran, Anne.
Desde ese descubrimiento, múltiples investigadores y entusiastas de lo paranormal aseguran haber rastreado las presentaciones del nuevo Osel, un circo fantasma que aparece sin previo aviso en pequeños pueblos rurales y que desaparece sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Nadie ha logrado grabar un espectáculo completo. Solo quedan fragmentos en risas distorsionadas, sombras en la noche, el eco de una sonrisa que se niega a apagarse. La historia de Subridence no es solo la historia de un hombre, es la historia de una idea, de una obsesión que sigue viva, esperando en las sombras, en cada risa que resuena en la oscuridad. Epílogo en la sonrisa que nunca se apaga. Y así, llegamos al final de esta fascinante y escalofriante historia. Quizás Subridence nunca quiso asustarnos, o al menos, no fue su única intención. Tal vez, en lo más profundo de su ser, solo buscaba lo que todos, en algún momento, anhelamos aunque alguien entienda nuestra locura, nuestra forma única de ver el mundo. Pero en su caso, la locura no fue solo comprendida, sino que se volvió contagiosa. Se propagó, como un virus, a través de las sonrisas forzadas y los horrores del circo Osel. Su legado es una advertencia, una reflexión sobre la fragilidad de la mente humana y el poder del arte para transformar incluso el dolor más abismal. Gracias por acompañarme en este viaje a las profundidades de la historia de Subridence. Si les gustó este tipo de contenido, no olviden darle un buen me gusta a este video, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Su apoyo significa el mundo para mí. Nos vemos en el próximo video y sigan sonriendo.